continental ecuatoriana, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Queremos saludar a nuestros siguientes invitados: el arquitecto Patricio Donoso, ministro de Trabajo; el economista José Hidalgo Payares, director de Cordes; y Juan Rivadeneira, director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Quito. El tema, la situación del empleo en el Ecuador, a sabiendas de que una de las distorsiones que no se ha logrado corregir es la consecución de un pleno empleo, sin perjuicio de los últimos datos que reflejan el crecimiento de este empleo, no en las dimensiones que uno aspiraría cuando de lo que no se preocupan los dirigentes de trabajadores, es hablar de aquellos que no tienen nada, a diferencia de los que sí tienen y buscan que no se toque los derechos adquiridos, porque eso es intocable, por cierto. Pero en el tema de la creación de empleo, quisiera ilustrar, antes de darle la palabra a nuestros invitados. Esta semana tuvimos una entrevista con el director del INEC, Roberto Castillo, que dio su versión sobre la situación del empleo en el Ecuador. Lo que hemos visto en la gran fotografía, digamos, haciendo un análisis histórico del empleo, lo que uno tiene es que desde el 2014 hasta finales del 2019 tuvimos una recesión económica que al menos destruyó 400,000 empleos adecuados. Ya veníamos en una contracción, fruto o muy correlacionado con, digamos, el ciclo macroeconómico, la caída del precio del petróleo y demás. Luego llegó en el 2020 el shock de la pandemia, que destruyó en muy pocos meses más de 800,000 empleos adecuados. Váyale sumando los 400,000 que ya se habían perdido. Pero a partir de mayo 21 empieza una recuperación que se refleja no solo en la encuesta de empleo, sino también en las afiliaciones al IES. Y eso obviamente, digamos, es fruto de un sinnúmero de condiciones económicas. La que empieza a gatillar, o la que gatilló esta nueva dinámica, fue justamente el plan de vacunación. Y en los últimos meses, digamos, lo que hemos tenido es un crecimiento. Han habido algunas contracciones, por ejemplo, en diciembre y enero del año anterior y de este enero, el shock de la Omicron le afectó al empleo adecuado de forma transitoria, y luego también el paro nacional de junio también destruyó cerca de 150,000 empleos adecuados. Y en estos últimos meses, digamos agosto y septiembre, se ve una recuperación importante. Bien, señor ministro Patricio Donoso, ¿cómo y cuál es su lectura de los últimos datos del INE que demuestran un mejoramiento en la incorporación a la creación de nuevas fuentes de empleo? Muy buen día, ministro. Muy buenos días, estimado Miguel. Saludo, por supuesto, a José Hidalgo, que entiendo está en la reunión también, lo mismo a Juan Rivadeneira, de la Cámara de Comercio. Celebro lo que acaba de decir Roberto Castillo, director del INEC, en el sentido de que en efecto estamos cambiando la tendencia de la recesión. Lo que hemos logrado en estos 16 meses de gobierno, y digo 16 porque la medición va hasta septiembre, no octubre, los últimos datos son septiembre de este año. Desde mayo del 2021 a septiembre del 2022 hemos logrado 508,000 empleos adecuados. Repito la cifra, 508,000 empleos adecuados, que al final del día, en buen romance, son 508,000 familias que se han beneficiado con algún miembro de esa familia haya conseguido un empleo adecuado con sobre $425, 8 horas diarias como mínimo. Y en cuanto a las afiliaciones a la seguridad social, claramente lo dijo Roberto Castillo, director del INEC, de cuya encuesta precisamente estamos hablando. Se han generado 137,950 afiliaciones a la seguridad social, que significa el empleo pleno. Y el otro es el empleo adecuado. El empleo pleno en el sentido de que tendrán no solamente un salario al final de mes, sino que tienen 13º sueldo, 14º sueldo, vacaciones, fondos de reserva, y puedan acceder a un préstamo hipotecario o a un préstamo quirorafario. También lo dijo Roberto Castillo, y con razón. El disparo se da una vez que se produce el exitosísimo proceso de vacunación. Hay algunos que no les gusta que hablemos de esto, ¿no? Porque son cicateros. No, señor.
El gobierno del presidente Lasso, que se inauguró el 24 de mayo del 2021, lo hizo en plena pandemia. Tuvo que vacunar a 9 millones de personas en 100 días, gastar, en el buen sentido, casi $1.000 millones en el proceso de vacunación, que no solamente, estimado Miguel y contertulios, sirvió para salvar vidas, que es más importante aún, sino reactivar la economía y, por supuesto, el empleo. Recordarán ustedes que durante la pandemia, la frase era, quédate en casa. Y esa frase hizo, esa realidad, esa necesidad de la pandemia, de quedarse en casa, hizo que se perdieran miles de fuentes de trabajo y empleo. Yo recuerdo el 24 de mayo el presidente Lasso emitió un decreto ejecutivo a través del cual sacaba a 1.700.000 ecuatorianos de la central de riesgos para que se reactiven económicamente. Las cifras son buenas, 508.000 fuentes de trabajo y empleo adecuadas. Bien, luego de esa explicación del señor ministro de Trabajo, arquitecto Patricio Donoso, bienvenido a José Hidalgo, director de Cordes. ¿Cuál es su lectura respecto de la situación que estamos viviendo en materia de empleo en el Ecuador y los datos últimos del INEG? Buen día. Buenos días, Miguel. Muchísimas gracias por la llamada. Agradezco también. Sí, perdón. Ahí se fue. Sí, le estamos escuchando, José. Perfecto. No, Miguel, gracias por la invitación y obviamente un saludo al ministro Donoso y también a Juan Rivadeneira. A ver, mientras mejoramos la señal con José Hidalgo, quisiera darle la palabra a Juan Rivadeneira, director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Quito. ¿Cuál es la lectura que tienen a sabiendas de que el sector productivo es el mayor generador de empleo, pero para ello requiere algunas condiciones, inversión, seguridad jurídica y otros indicadores? ¿Cómo ve la situación y estos datos últimos de la generación de empleo en el Ecuador? Muy buen día, Juan. Gracias, Miguel, por su gentil invitación. Un saludo a todos quienes siguen la señal de Radio Democracia esta mañana. Permítame solo un minuto saludar al ministro Patricio Donoso y también al economista José Hidalgo, quienes se encuentran en este panel. Y pues creo que el primer comentario es, de la mano de lo que usted señala, Miguel, es que hay un cauce de recuperación y eso es importante. Podríamos estar mejor si es que junio no habría ocurrido, y eso creo que hay que ser muy claros. El año ha sido un año en el cual la economía, luego de en 2020 caer casi el 8% el PIB, producto de la pandemia, haberse recuperado la economía con un salto importante de más del 4% en el año 2021, y ahora las cifras estimaban pues superar el 3%, que ojalá el último impulso de este año permita llegar a un número parecido. Porque junio, para muchos empresarios, para muchas empresas, tanto pequeñas, medianas como grandes, fue un bache que les golpeó bastante en sus perspectivas de crecimiento para este año. A todos nos entusiasma la cifra que ha presentado el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos respecto al empleo pleno, porque además el hecho de que haya más empleo adecuado quiere decir que hay más ecuatorianos que de alguna u otra forma tienen una vida previsible, que pueden ganar una quincena, que pueden ganar un salario a fin de mes, que pueden tener prestaciones de seguridad social, que pueden tener beneficios de ley, y este número del 35.4% que pues ha sido publicado por el organismo técnico del Estado, pues nos lleva a pensar que se está reencauzando nuevamente la economía luego de la caída de junio, y estos 2 meses, incluso en nivel de ventas, hemos visto resultados favorables, y la primera proyección que tenemos aquí en la Cámara de Comercio de Quito es creer que hasta fin de año las ventas podrían superar el 10% de crecimiento, y por eso nosotros también pues enviamos un mensaje para que cualquier mensaje que se quiera enviar desde ciertos sectores absolutamente minoritarios que desean detener este proceso de recuperación, pues no lleguen a su fin, porque es lo último que los ecuatorianos y el sector empresarial, que mire, Miguel, somos no solamente los que creamos la mayor cantidad de empleo adecuado, somos responsables por el 93% de los empleos adecuados que se generan en este país. Entonces, en esa responsabilidad, lo que no esperamos es que haya, pues,
más efectos que el entorno puedan perjudicar, de manera que este crecimiento no se pueda alcanzar este año, porque solamente los perjudicados serán la mayoría de los ecuatorianos y aquellos que son minoritarios, que quizá puedan descarrilar este proceso, creemos nosotros que es el camino equivocado. ¿Y cuánto peso tuvo los hechos de junio, le pregunto a Juan Rivadeneira, respecto de este proceso que venía de recuperación? Bien, la cifra que el Banco Central luego de... Las cifras pues tienen un rezago hasta que se publican, pero la cifra supera los $1.000 millones. Y si vemos por ventas, lo que fue sucediendo para muchos empresarios es que si es que la rentabilidad de algunos negocios estaban entre el 8 y el 10%, más o menos en promedio, quiere decir que si le quitamos un mes de trabajo a un empresario, algunos incluso mucho más, porque el efecto no fue solo 18 días, sino el proceso de recuperación de esos 18 días, ya le hemos quitado por lo menos el 10% del tiempo que podía generar ingresos en este año. Entonces, podemos creer que hay empresas que si es que no logran tener una importante venta al final de este año, en este último tercio, de este último trimestre del año, sí, seguramente tendrán que sacrificar cualquier potencial utilidad que tenían pensada, y ahí veremos pues el resultado final del paro ya como un balance anual. Bien, quiero dar la bienvenida al director de Cordes, José Hidalgo, que comenzó a explicarnos cuál es su lectura de los últimos datos sobre el tema empleo en el Ecuador que diera el INEC. Buen día, José. Buenos días, Miguel. Muchísimas gracias por la llamada. Y ahora sí, me disculpo nuevamente y un saludo al ministro Donoso y a Juan Rivadeneira. Yo decía que coincidía especialmente con el ministro Donoso, porque si bien hay que resaltar y, digamos, celebrar la tendencia creciente en las cifras de empleo, yo creo que el análisis un poco más detallado nos lleva, al menos a nosotros en Cordes, de ser un poco menos optimistas sobre el análisis. Me explico. Hay que destacar, y el ministro Donoso y el director del INEC ya lo hicieron, que una buena parte de la 500.000 empleos adecuados nuevos que menciona el ministro Donoso, la mayor parte se generaron entre mayo del 2021 y septiembre del 2021. De meses en los cuales el programa de vacunación pudo dar sus primeros resultados, la actividad económica se empezó a normalizar y por lo tanto hubo un rebote inicial porque veníamos obviamente de niveles muy bajos ocasionados por la pandemia. Si es que hacemos una comparación interanual entre septiembre 2021 y septiembre 2022, todavía hay una creación importante de empleos adecuados, aunque el INEC dice que es una creación no estadísticamente significativa. Esto significa que puede estar todavía dentro del margen de error de la encuesta. Pero si es que dejamos de lado, digamos, observación técnica, estamos hablando de una creación de 230.000 empleos entre septiembre del año 2021 y septiembre del año 2022. Ahora bien, ¿por qué somos un poco menos optimistas sobre el futuro, sobre todo del trabajo, y de hecho sobre la calidad del trabajo que se ha creado? Porque estamos hablando de empleos adecuados, efectivamente, pero, Miguel, muchas veces se confunde el concepto de empleo adecuado con el de empleo formal. El ministro Donoso ya en algo anticipó la diferencia entre los dos. Porque, y si me permite explicar, una persona con empleo adecuado es aquella que trabaja la jornada legal de 40 horas a la semana y tiene ingresos no menores al salario mínimo, o que, cumpliendo con este requisito del ingreso, trabaja menos que la jornada legal porque no quiere trabajar más horas, ¿sí? Ahí no se establece ningún requisito, ninguna condición de formalidad. Mientras que el empleo formal se refiere a las personas que trabajan en empresas o emprendimientos personales que tienen RUC. Y lo que están mostrando las cifras del INEC es que lamentablemente dentro del empleo adecuado ha aumentado el peso de los empleados adecuados informales, que en septiembre del año pasado eran aproximadamente el 12% de los empleados adecuados y ahora son algo más del 15% de los empleados adecuados. Entonces, una buena parte de estos empleos adecuados que se han creado en el último año no pueden adjudicarse a una política pública, sino que son más mérito del ciudadano ecuatoriano que busca las formas de ganarse la vida y que ventajosamente
ha cumplido con los requisitos que lo definen como empleado adecuado, insisto, que son de horas de trabajo y de ingreso laboral. A la vez, sin embargo, el trabajo informal se mantiene por encima del 50% del total de trabajadores. Y en ese contexto, Miguel, me parece que es un llamado de atención, que estas cifras son un llamado de atención no solo al gobierno, sino yo diría principalmente tal vez a la Asamblea, porque en este punto yo creo que se puede entender la posición del gobierno de no enviar un proyecto de reforma laboral a la Asamblea, sabiendo que lo más probable es que se lo rechacen, pero es un llamado de atención a los poderes del Estado en el sentido de que es necesario mejorar, actualizar la normativa laboral para que los empleos adecuados que se creen en el país sean en el sector formal, porque como bien dijo el ministro, esto significa que los trabajadores tienen 13º, 14º, vacaciones, afiliación a la seguridad social. Esto es importantísimo, porque no solo beneficia al propio contribuyente, sino que principalmente, o también, digamos, paralelamente, beneficia al Instituto de Seguridad Social, que tiene una situación actuarial bastante difícil. Entonces, resumiendo, es verdad que el empleo adecuado ha crecido en los 16 meses de gobierno. Yo creo que siempre es más adecuado hacer una comparación interanual, y entre septiembre de 2021 y septiembre de 2022 creció algo más de 200,000 puestos de trabajo, pero una parte importante o no menor de esa creación de empleo adecuado se dio en el sector informal, y por lo tanto estamos hablando todavía de una situación económica o incluso institucional que no incentiva lo suficiente a las empresas del sector formal para contratar a nuevos trabajadores. ¿Y por qué sus resquemores frente a este proceso en donde se va recuperando? Por cierto, lo ideal sería mucho más rápido, pero se va recuperando el empleo pleno, José. Porque, a ver, Miguel, el ministro Donoso mencionó con claridad una cifra que es muy importante. Entre mayo de 2021 y septiembre de 2022 se crearon 508,000 empleos adecuados, ¿no es cierto? Insisto, la mayor parte de esa creación, cerca de 300,000, se dio entre mayo y septiembre del año pasado, lo que fue un rebote respecto a una situación especialmente complicada como fue la que nos dejó la pandemia. Pero el ritmo de creación de empleos adecuados se ha ido desacelerando. Entre mayo 2021 y mayo 2022 se crearon algo más de 270,000, y entre septiembre de 2021 y septiembre de 2022 algo más de 230,000. Entonces se ve que el ritmo de creación de empleo adecuado se está desacelerando. De hecho, lamentablemente, las previsiones en cuanto al crecimiento de la economía para 2023 son menos favorables que las que se tiene para 2022, y por lo tanto eso implicaría también una creación de empleos adecuados más lenta, y a eso se suma, insisto, algo que ya han mencionado tanto Juan como el ministro Donoso, una incertidumbre, digamos, institucional e incluso política, en buena parte derivada del paro, que también afecta a la inversión y por lo tanto a la creación de puestos de empleo. Pero yo insisto, no quiero que se me malinterprete. Yo celebro el rebote que hemos visto en el número de empleos adecuados, que en buena parte puede adjudicarse al proceso de vacunación y la consecuente normalización de las actividades económicas, pero si es que empezamos a hacer análisis interanuales y entramos un poco en el detalle de qué tipos de empleos se han creado, nos queda claro que todavía está pendiente mejorar el ambiente para que las empresas formales tengan los incentivos necesarios para contratar más trabajadores. Señor ministro Patricio Donoso, a propósito de lo que señala José Hidalgo. Lo que está claro, estimados amigos, está claro, y nadie lo puede negar, es que hemos logrado cambiar la tendencia de la recesión. Lo que está claro y nadie puede negar es que hay 508,000 familias que están percibiendo un mejor nivel de vida, porque tienen ingresos. Llamémosle empleo adecuado, empleo pleno, ya se ha hablado de la diferenciación semántica entre unos y otros, pero el hecho cierto, innegable, es que hay 508,000 familias cuyo principal miembro o miembro de la misma tiene ingresos superiores a los $425 mensuales. Muchos de ellos, 137,910, con afiliación a la Seguridad Social, que es el empleo pleno. Pero es evidente que esta es una buena noticia. Ahora, claro, no todo es perfecto, sin duda alguna, pero déjeme darle 3, 4 cifras que redondean el acierto de un gobierno que puso o está poniendo la economía en orden. Mire usted, logramos bajar, y José lo sabe,
Bajamos de 7.000 millones de dólares el déficit fiscal a 2.200 millones de dólares el déficit fiscal. Logramos sacar a 1.700.000 ecuatorianos de la central de riesgos y pueden reactivar su vida. Logramos vacunar a 14,5 millones de ecuatorianos que no solamente tienen más o menos garantizada el no morirse por el COVID, sino que están reactivándose económicamente. Hemos superado los 200.000 millones de dólares en ventas. Hemos generado, repito, más de 500.000 fuentes de empleo. Tenemos la tercera inflación más baja de América. Tenemos el índice de confianza empresarial, y Juan Rivadeneira está presente en la sala, el índice de confianza empresarial en el nivel más alto de las últimas décadas. Tenemos una inversión social 60% mayor a regímenes anteriores. Hemos saldado deudas sociales históricas, 300 millones de dólares con el IES, 140 millones de dólares con los jubilados, que son deudas de regímenes pasados. Mire usted, Miguel y amigos, la indolencia de regímenes pasados cuando desde el 2011 no se han saldado deudas al IES en absoluto. Miren ustedes la indolencia, 140 millones de dólares hemos tenido que pagar de compensaciones jubilares, más allá del gasto de casi 1.000 millones de dólares en la vacunación, y como Juan Rivadeneira lo dijo, una pérdida de 1.100 millones de dólares producto de y esto lo dice el Banco Central, producto del paro de junio. Hemos reducido la desigualdad de ingresos. En otras palabras, estimados amigos, más allá de cifras más, cifras menos, sin duda alguna todas válidas, pero el hecho cierto es que el empleo adecuado ha subido del 30.2% al 35.4%. Es un porcentaje de más del 5% desde que Guillermo Lasso asumió el poder. Juan Rivadeneira dijo con toda la razón, quien genera empleo es el sector privado, Miguel. El sector público no genera empleo. El sector público no debe generar empleo, debe generar políticas adecuadas, que es lo que estamos haciendo, para que el sector privado genere empleo. Que las MIPYMES, que son las grandes generadoras de empleo, las medianas y pequeñas empresas, pierdan el miedo a contratar más gente. Y si a una ferretería o papelería o pastelería le va bien, puede abrir una nueva sucursal en su propia ciudad o a lo largo y ancho de la República para generar más fuentes de trabajo y empleo. Miren, es claro el manejo prudente de la economía. Ya no estamos en las décadas del despilfarro, sino que se ha gastado el dinero en vacunación, en créditos al 1% a 30 años plazo a pequeños emprendedores, sobre todo en el campo, también en la zona urbana, pero básicamente la ruralidad. Mire, Miguel y amigos, Juan y José, con todo cariño, hemos establecido una política en favor de los artesanos. Hay 1.963.000 artesanos en el Ecuador, casi 2 millones de artesanos. Hoy estamos, a través de políticas públicas adecuadas, hemos bajado a la mitad del tiempo de calificación de los artesanos para que ellos puedan generar, a través de sus talleres artesanales, más actores o más artesanos que precisamente trabajen en esos talleres artesanales. Hemos logrado, y repito esta frase, cambiar la tendencia de recesión. Ahora bien, no todo es perfecto, ¿no? Los números no son absolutamente satisfactorios, pero sí es una buena noticia el haber generado 508.000 plazas de empleo adecuado. Ministro Donoso, es indudablemente importante que mejore el porcentaje del 30 al 35.4% del empleo adecuado. Sin embargo, ¿cómo ir afinando los datos? Escuchamos y revisamos los datos del INEC, por ejemplo, si se compara entre septiembre de 2021 a septiembre de 2022, que bien decía José Hidalgo también, en el crecimiento del empleo pleno es importante, pero ha crecido el empleo no pleno también. Del septiembre de 2021, de 2.340.000 sube a 2.535.000. Lo ideal sería que todos vayan al empleo pleno, no solo al empleo no pleno, no adecuado. ¿Cómo fomentar políticas, una política pública que promueva el crecimiento económico sostenible por un lado y por otro que se refleje en la generación de nuevas fuentes de pleno empleo, ministro? Sin duda, lo ideal, y lo dice José Hidalgo con razón, lo ideal hubiese sido o sería, y deberá ser, el generar ese empleo
pleno es empleo formal. Todos vemos todos los días, por ejemplo, en la avenida, en la esquina de la 6 de diciembre y Granados, como centenares de trabajadores de la construcción están en informalidad, en la informalidad más completa. Y si ese día no logran el cachuelo, como dicen los costeños, o la chaucha, como decimos los serranos, ese día no comen o mal comen. Sin duda alguna es verdad aquella frase de que hubiese sido ideal o sería ideal conseguir empleo pleno, pero la responsabilidad la tenemos todos, la prensa, la academia, la asamblea. Mi estimado Miguel, el 24 de septiembre del año pasado, el presidente Lasso presentó un proyecto de ley que incluía temas de orden laboral. Yo estuve en la asamblea 8 años, 2 años como vicepresidente, y resulta ser que la carpeta no fue ni siquiera abierta, no se calificó el proyecto laboral, no se calificó, y cuando se remitió, porque se logra empleo con inversión, el proyecto de ley de inversión, 83 legisladores resolvieron archivarlo. Y yo fui legislador. Cuando uno no está de acuerdo con un texto, lo que hace es incorporar su opinión en el texto a ser aprobado. Para eso se inventó el debate legislativo. Y también Juan Rivadeneira decía con razón, evidentemente no se han tenido los votos, aparentemente, para aprobar una normativa laboral, porque quien tiene que aprobar es la Asamblea Nacional. Y por supuesto, existe responsabilidad compartida. Pero al final del día, al final de los 16 meses de gobierno, hasta aquí, 16, porque la medición es hasta septiembre, no hasta octubre, existe un más de 5% de empleo adecuado mayor de lo que existía hace 16 meses, del 30.2 al 35.4. Estos últimos 2 meses han sido muy importantes en la generación de empleo cuando hemos implementado el proceso de créditos al 1% a 30 años plazo en artesanos y gente de la ruralidad. Es decir, el cambio de tendencia de la recesión de la que teníamos, se lo inició, y sin duda alguna es cierto, con la vacunación, pero hay algunos cicateros que no quieren aplaudir con la boca abierta y con las manos completas el proceso de vacunación que costó 930 millones de dólares, casi $1.000 millones, y que no solamente salvó vidas, sino que salvó empleos. La ley humanitaria sirvió en su momento para aquello. Termino con esto, Miguel. El Código del Trabajo, que data de 1938, no fue solución cuando el fenómeno del Niño en el siglo pasado, tampoco cuando el terremoto de abril del 2016, y tampoco en la pandemia. Por lo tanto, sí es importante tener una normativa laboral, pero mientras no se la tenga, mientras no existan los votos, mientras existan bloques legislativos que le dan de espalda a más de 5 millones de personas que están en la informalidad o en el desempleo o el subempleo, tenemos que emitir, y eso es lo que hemos hecho, acuerdos ministeriales que logren precisamente lo que estamos hoy diciéndolo, 508,000 nuevas plazas de trabajo y empleo. Se podría decir, ministro Donoso, que entre 2021, septiembre, y septiembre de 2022, ¿se ha recuperado lo que se perdió durante la pandemia y se ha ido más allá? La respuesta es sí, porque claro, la pandemia fue gravísima y es algo que le cayó al planeta entero, y por supuesto el Ecuador no fue una excepción. Se perdieron miles de plazas de trabajo y empleo. Esa recuperación se la ha logrado y hay un añadido. Un añadido, me parece, de 158,000 plazas de trabajo. Pero tenemos que salir de la pandemia, pues sí ha sido parte consustancial de este gobierno, no solamente en salvar vidas, sino recuperar y generar nuevas fuentes de empleo. Juan Rivadeneira, director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Quito, siendo importante, como usted señalaba, un cauce de recuperación que se evidencia en las cifras, ¿cómo ir mucho más allá? Porque hay que decir al Ecuador, hay alrededor de 7 o más ecuatorianos de cada 10 que todavía no tienen un pleno empleo. Ha bajado ese peso, como señalaba el ministro Donoso, pero todavía se necesita complementar esto, y parte de estas reformas, lo decía José Hidalgo también, la Asamblea Nacional y las funciones del Estado tienen que preocuparse, y en eso todavía hay una deuda pendiente, una cuenta pendiente en el país. Juan. Gracias, Miguel. Yo creo que aquí hay un tema que hay que ser muy claros, y es qué funciones y qué roles están haciendo cada uno de los actores de la sociedad ecuatoriana. La economía está haciendo su trabajo. El gobierno está buscando encontrar un camino para que ese cauce no se descarrile. El sector productivo, como vemos las cifras, sea adecuado o pleno, estamos viendo claramente que tanto empresas como ciudadanos están buscando una forma de reactivar la economía, y eso es importante. La gran pregunta es que si la economía y el resto de actores están haciendo su trabajo, ¿quién está haciendo el resto del trabajo para dar la certidumbre para que esa tendencia se mantenga? Y ahí viene la política.
Ahí viene la política, ahí viene el entorno para que tanto los pequeños como los medianos como los grandes puedan tomar decisiones mucho más agresivas de crecimiento y que el crecimiento pues derive en contratación de trabajadores. Si es que vemos pues que cada vez que se habla de el intento de enviar una reforma laboral, casi que sin tener un documento previo, ya las voces de oposición se presentan y ni siquiera se permite un debate nacional responsable, porque hay 5.6 millones de personas que todavía están esperando un empleo. Ellos hoy están esperando un empleo. Y la gran pregunta es quién se quiere hacer cargo de ellos. Si el gobierno está intentando hacer su trabajo, si la economía está funcionando, si el sector productivo está buscando, si los ciudadanos de a pie están encontrando un cauce, ¿dónde está la política y cuál es el trabajo que están haciendo de responsabilidad precisamente para empatar y no dejar que esta tendencia se pierda? Lo que decía José es muy importante. Tuvimos un gran rebote producto de la vacunación, sin lugar a duda, del regreso a las actividades relativamente normales entre mayo y septiembre del año pasado, pero ahora esta tendencia no tiene que perderse. Los economistas, cuando hablan en complicado, hablan de los rendimientos decrecientes. Y esto quiere decir que sigue creciendo, pero en una tasa más pequeña. Y eso es lo que debemos intentar evitar, que no se crezca solo a tasas pequeñas, sino a tasas más altas. Y ahí es cuando la política, cuando el entorno, ¿sí? Cuando un inversionista grande, por ejemplo, mira al Ecuador y ve que hace un poco menos o poco más de un mes hubo un voto, una votación para destituir al presidente de la República, por supuesto que le preocupa, o sea, seamos claros. Por otro lado, si es que ve que tiene un paro de 18 días en el cual las arterias para movilizar la mercadería estuvieron tapadas, estuvieron caotizadas, por supuesto que le preocupa. ¿Y qué pasa con un pequeño comerciante que pues precisamente hoy tiene que cerrar a las 4 de la tarde, ¿sí? Su pequeño negocio, porque la inseguridad pues le tiene muy preocupado y lo más probable es que después de esa hora tenga un asalto. Sí, cuando las extorsiones ya no solamente están en Esmeraldas, donde comenzaron, donde se registraron en Guayaquil y ahora ya se encuentran también en la ciudad de Quito. Cuando estos comerciantes sí tienen que limitar su horario de trabajo para poder seguir produciendo, lo más probable es que su incentivo para contratar una segunda persona, una tercera persona, se reduzca. Entonces, yo creo que hay un tema de entorno importante que hay que tomar en cuenta, Miguel, que también tiene que tener su papel en este momento para que esa tendencia no se pierda. ¿Y qué tenemos al frente los ecuatorianos? ¿Sí? Una campaña electoral que va a comenzar, si no comenzó ya, formalmente el 1 de enero. Tenemos elecciones locales, tenemos potencial consulta popular. Entonces, son hechos que sin lugar a dudas al entorno le producen ciertos grados de inestabilidad y al empresario pequeño, mediano y grande, incertidumbre de cara a las decisiones que puede tomar para crecer, para internacionalizarse, para contratar más trabajadores. José Hidalgo, ¿cómo lograr que la Asamblea y las funciones del Estado piensen y actúen a fin de dar las herramientas legales? Se ha hablado de la reforma laboral que lastimosamente no se ha podido plasmar y quien hace una reforma legal es la Asamblea Nacional. Sí, a ver, primero me tomo un minuto simplemente para decir que con el ministro Donoso estoy de acuerdo. Yo creo que en el 90% de cifras que él ha mencionado sobre la recuperación económica en términos de crecimiento de las ventas. Bueno, el crecimiento de las ventas yo lo tomo un poco con pinzas porque incluye también factores de precios como la recuperación del precio del petróleo, pero por ejemplo el consumo privado, según el Banco Central, está ya sobre niveles prepandemia. También es muy destacable el tema de una inflación muchísimo más baja que en el resto de la región. La consolidación fiscal que desde Cordes hemos destacado permanentemente. De hecho, fuimos de los pocos defensores de la reforma tributaria que queda claro no ha sido ningún lastre para el consumo, que más bien es uno de los indicadores que mejor se está comportando. Habría que sumar también un buen desempeño del sistema financiero en su conjunto, no solo bancos, sino también o principalmente cooperativas de ahorro y crédito. Entonces, la economía efectivamente muestra varios indicadores positivos. No vamos a entrar en el debate de si suficientes o no, pero positivos. Pero en ese contexto altamente favorable, lamentablemente la situación laboral sigue siendo una tarea pendiente.
No solo porque podemos discutir si es que conviene comparar mayo con septiembre o si simplemente comparamos septiembre con septiembre, sino porque lo cierto es que la tasa de empleo adecuado, que ha crecido ventajosamente en los últimos meses, sigue estando lamentablemente muy por debajo de los niveles previos a la pandemia. Y no estoy comparando con los niveles de 2014 que estaban, por ejemplo, altamente distorsionados por el hecho de que una buena parte del empleo adecuado en ese momento se encontraba en el sector público. Tanto es así que cuando empezó el ajuste fiscal como consecuencia de la caída del precio del petróleo, la tasa de empleo adecuado entre septiembre de 2014 y septiembre de 2016 se redujo en más de 8 puntos. Esa fue una caída estrepitosa. Pero si nos comparamos con septiembre de 2019, la tasa de empleo adecuado sigue estando 3 puntos por debajo y ya era de por sí, la de 2019, un nivel, digamos, insuficiente para generar bienestar a una mayoría de los trabajadores. Ahora bien, usted menciona, Miguel, el tema de la Asamblea. Ese es un desafío importantísimo para el gobierno. Es realmente, yo creo que incluso frustrante tener al frente un sector legislativo absolutamente indispuesto a tratar los temas con la madurez, la responsabilidad, la generosidad con el país que uno esperaría de una Asamblea Nacional. Pero no es el único actor político que está, creo yo, interfiriendo en la creación de empleo. Ya se ha mencionado, obviamente, las consecuencias del paro. Juan ha sido bastante explícito en eso y por lo tanto el movimiento indígena también tiene una responsabilidad en esto. Pero hay otro actor que tiene gran peso en la definición de políticas laborables, incluyendo la del salario básico, es el sector sindical. Y uno se tiene que preguntar a quién representan realmente los sindicatos. En primer lugar, representarían, digamos, como máximo a los empleados formales, ¿no es cierto? Que ya de por sí son una minoría en el total de trabajadores. Y obviamente no todos los trabajadores formales nos sentimos representados por los sindicatos. Y en este contexto es importantísimo que el gobierno, ahora sobre todo que está a las puertas de la definición del salario básico unificado para el próximo año, no tome en cuenta únicamente las voces que hacen bastante bulla, efectivamente, como las de los sindicatos, sino que se preocupe principalmente por las personas que no tienen un trabajo y quieren vincularse con el sector formal. Y yo menciono lo del salario básico porque me temo que para el próximo año se vuelva a decretar un incremento del salario básico que no solo va a favorecer a una minoría de trabajadores, que son aquellos que tienen un empleo en el sector formal que ganan el salario básico. Estamos hablando de una minoría total en el universo de trabajadores, sino que además va a terminar afectando adicionalmente a la competitividad del sector productivo nacional, que ya se está viendo severamente afectada por el fortalecimiento del dólar. Entonces, acá, obviamente, sabiendo que una buena parte de la responsabilidad de que no se tramite una reforma laboral recae sobre la Asamblea y su indisposición a abordarla de manera madura y generosa, también es importante que el gobierno pueda de alguna manera soportar la presión política que va a recibir para decretar un nuevo incremento en el salario básico, porque, insisto, ese incremento favorecería a una minoría de trabajadores y puede terminar afectando de manera bastante sensible a los sectores productivos, especialmente aquellos enfocados en la exportación o que son intensivos en mano de obra como el florícola. Entonces, me parece que hay algunos temas que, si bien la Asamblea, el movimiento indígena, la incertidumbre que causan ambos en el ambiente de inversión, se les puede adjudicar o achacar una parte de la responsabilidad en la poca creación de empleo, creo que un incremento no basado o no sustentado en fundamentos técnicos del salario básico puede también afectar a esa creación de empleo en el sector formal que estamos buscando. Señor Ministro del Trabajo, dos temas finales por ahora para seguir hablando de este tema importante del empleo. El uno, ¿qué pasó con las mesas de trabajo que se empeñó el gobierno, se empeñó usted? Vamos ya en octubre. Sabemos que una mesa de diálogo no solo implica el sector del gobierno que convoca, sino los otros sectores que debieran demostrar la voluntad para ir a una reforma laboral que se necesite el país. Y el otro, que también está en debate en las últimas horas, respecto del nombramiento de los delegados al Consejo Directivo del IES, y se ha señalado al Ministerio del Trabajo el reconocimiento de centrales sindicales. Hay que decirlo, el sector empleador no tuvo ningún inconveniente, hubo un proceso transparente, diáfano. Hay 2 delegados respetables. En el caso de los asegurados no es así. Y el presidente del Parlamento Laboral, Fernando Ibarra, dijo esta mañana en Democracia lo siguiente.
Indudablemente que hay la complicidad del Ministerio del Trabajo. Imagínese, Miguel, que la Confederación de Trabajadores del Sector Público le cambiaron la directiva a sí mismo el día 19 de octubre, en un congreso extraordinario autoconvocado por Gómez y 5 personas más, todos miembros de la misma Central Unitaria de Trabajadores. Se toman la CETESPE y el Ministerio les reconoce 5 dirigentes de una directiva de 19, es decir, con ausencia de 14, porque no les alcanzaba ni siquiera para nombrar el número completo de dirigentes, y el Ministerio del Trabajo les reconoce directiva para darle capacidad de voto y eliminar el voto a nuestro favor del compañero Marcelo Solórzano, que es el presidente legítimo y legal de la CETESPE. Ahí no hay duda, aquí hay una complicidad entre el señor Gómez y el Ministerio del Trabajo. Bien, puntualmente, señor ministro, mesas de diálogo para la reforma laboral y el tema del seguro social. Empiezo por el seguro social. Los empleadores se pusieron de acuerdo rápido, entiendo, y tienen una delegada mujer y un alterno hombre. Los trabajadores han presentado, tengo entendido, 4 candidatos. Es un tema eleccionario de ellos, del ministerio, el gobierno, nada tiene que ver en el tema. En cuanto al registro de directivas, nosotros hemos registrado en el último año más de 3.300 directivas de organizaciones sociales y un número menor, por supuesto, de organizaciones sindicales. Eso lo hacemos nosotros porque la ley lo dice. En cuanto a las fechas, no cabe duda que tenemos un plazo para calificarlas, pero el establecer quiénes votarán es un tema del IES, y creo que la superintendencia, no sé si de bancos o de compañías, Juan Rivadeneira me sabrá corregir. Eso es un tema que no nos compete a nosotros. De tal manera que ahí aclarada queda la situación. Con respecto a las mesas de diálogo, hay 2. La una, la que tuvimos hace pocas semanas, hace una semana y media, con los indígenas, campesinos de la FEINE, FENOCIN y CONAIE, llegamos a 15 acuerdos. Yo me opuse a que ellos, la pretensión que tenían de ser ellos los que, y para tranquilidad de José Hidalgo, que ellos manejen la política salarial. La política salarial la maneja el Consejo Nacional de Salarios, que tiene 4 miembros representantes de los trabajadores, 4 miembros de los empleadores y el ministro que preside. Y tienen que ponerse de acuerdo a la ley, de acuerdo al Código del Trabajo. Si no se ponen de acuerdo, no ha sucedido en los últimos 2 lustros, será el Ministerio del Trabajo el que lo defina. No aceptamos eso, pero se llegaron a 15 acuerdos importantes. Y con respecto a los sindicatos, las cosas iban caminando. El presidente Lasso nos pidió que nos reuniésemos con el FUT, por ejemplo, la UGT y otros, con el señor Pepe Chávez, dirigente histórico del FUT, con el señor José Villavicencio, el señor Mencías Tartamuez. Iban caminando, y aquí mismo en Radio Democracia tuvimos entrevistas importantes, hasta que vino el paro de junio, que, como lo dijo Juan Rivadeneira, provocó una pérdida brutal para todo el mundo, no solamente económica, sino niños que no estudiaban y gente que murió. El soldado Chimarro fue asesinado al norte de Imbabura, recordarán ustedes, en una emboscada. Por tanto, esas son las respuestas a sus inquietudes, mi estimado Miguel. Entonces el tema de mesas de diálogo queda pendiente para ir a la reforma laboral. Sí, y algo más que quiero mencionar, que lo dijo José Hidalgo con razón. La Asamblea tiene que tramitar una ley, pero por supuesto, si nosotros mandásemos ese proyecto, que es importante, que ya lo hicimos el 24 de septiembre del año pasado y no fue calificado, este momento eventualmente tendríamos el rechazo del proyecto y no podríamos volverlo a tratar en un año. Pero por supuesto estamos nosotros encaminados a través de acuerdos ministeriales, hemos logrado precisamente el resultado que hoy estamos favorablemente comentándolo, acuerdos ministeriales con respecto a generar sistemas de contratación que puedan ayudar. Termino con esto. El Ecuador es casi el único país del mundo en donde por constitución está prohibido el trabajo por horas. Increíble, pero cierto. Pensaron el gobierno anterior que iba a beneficiar a los trabajadores eso de prohibir. Mire, yo cuando joven escribí trabajar al mismo tiempo. Nadie puede negarle a un joven la ilusión de tener una carrera técnica, una carrera profesional, pero necesita trabajar, no se lo puede negar. Y resulta que hay miles de ecuatorianos que a un riesgo, jóvenes, que a un riesgo de su vida, emigran a España y Estados Unidos y van a trabajar allá por horas. Sin embargo, acá cierta gente se opuso en su momento en Montecristi al trabajo por horas, y mire ustedes, un concepto constitucional que es absolutamente equivocado. Bien. Juan Rivadeneira, los 2 temas muy puntual, las mesas de diálogo y cómo lograr una reforma laboral, a sabiendas, como nos describían, que las centrales sindicales representan aproximadamente a 80,000 afiliados al Seguro Social y un universo de más de 3 millones de afiliados. Por cierto, en el tema del Seguro Social, que es la segunda pregunta, Juan, la designación
En el caso de empleadores no hubo ningún problema, hubo un hecho claro, transparente, pero en el de los trabajadores, en la propia ley de noviembre del 2001 establece que deberán elegir a sus asegurados las centrales sindicales legalmente reconocidas. Por favor. Gracias, Miguel. Quizá comenzando por el final, el proceso, semanas atrás vimos aquella foto histórica en la cual es el sector empleador y el sector trabajador nos juntamos para hablar de un tema que nos preocupa a todos y a todos los ecuatorianos, que es la seguridad social. El proceso que tuvimos internamente en el sector empleador, que pues a partir de los grandes electores, como está compuesta la regulación, produjo pues un proceso en el cual evaluamos una serie de nombres, contamos con una empresa incluso que nos ayudaba externa para evitar cualquier tipo de poca independencia en el proceso y pues dio a luz a un nombre que se publicó esta semana y que está a consideración de la Superintendencia de Bancos, que tiene que presentar pues su dictamen, vamos a decirlo de esta forma, en los próximos 10 días luego del día lunes. Lo segundo es entender qué viene, Miguel, y ahí me parece que es importante lo que han dicho ustedes. Es uno, la necesidad de entender que una reforma laboral tiene que ser pensada en 5.6 millones de ecuatorianos que están esperando un empleo. Y ese debate tiene que ocurrir a nivel nacional. No podemos dejar de enfrentar esos problemas y esperemos que el sector, en particular el legislativo, se encuentra a la altura precisamente de este momento que tiene el país, de esa necesidad de impulsar una reforma que lo que busque es emplear a trabajadores que hoy no tienen un empleo. Segundo, el hecho de que el gobierno siga trabajando en lo que el ministro ha señalado. Toda la regulación, todo lo que el Ejecutivo en sus manos puede hacer para ampliar las posibilidades de contratación. Eso es muy importante. Y tercero, no dejar de decir que el compromiso que tenemos el sector privado con el Ecuador. Hace pocas semanas, sí, varios medios de comunicación destacaban que el 70% de la inversión que existió en el sector productivo venía de empresarios nacionales. Y eso nos deja ver el compromiso que tenemos los empresarios con el país para seguir apostando por precisamente producir más y por ende pues contratar más ecuatorianos. De manera que reforma laboral, además proyecto de ley de inversiones, sin lugar a dudas es muy importante tratarlo para asegurar y dar más certidumbre a quien quiere invertir, a un pequeño, a un mediano, a un grande. Segundo, la tarea del gobierno de seguir con esta suerte de adaptación a nuevas modalidades de trabajo que no pasar por la asamblea le permite directamente hacerlo pues por reglamentos o por decretos. Tercero, el compromiso del sector productivo y cuarto, el entorno en general del sector político, de las otras funciones del Estado que deben dar certidumbre a los ecuatorianos, sí, en un ambiente complejo de inseguridad, de nuevas amenazas externas que tenemos hoy en el Ecuador y que hay que vivir con ello, hay que enfrentar los problemas y encontrar un cauce de solución para no perder la tendencia de creación de empleo. José Hidalgo, muy puntual las dos preguntas. Mesas de diálogo, reforma laboral tan necesaria. Y segundo, la situación del IES y la elección de los delegados al Consejo Directivo. Bueno, en el segundo punto, Miguel, yo esta vez me excuso. Obviamente los que saben del tema, que son el ministro Donoso y Juan ya lo han expuesto claramente. Yo no me considero ni mucho menos un experto en eso. Respecto a la reforma laboral, lamentablemente va a quedar digamos, en stand-by, yo creo que por algún tiempo, e insisto, en buena medida por responsabilidad, o principalmente por responsabilidad de un legislativo que no se muestra dispuesto a debatirla con altura y con madurez. Pero en este contexto, sabiendo que ese cambio legal tan importante todavía no se va a poder llevar a cabo, creo que es importante que el gobierno mantenga todavía algunas acciones que ha venido tomando a favor de la inversión privada, aunque todavía no se sientan en la medida de lo deseable los resultados. Uno de estos es la consolidación fiscal. Es un punto que va mucho más allá de lo que dicen algunos incluso colegas economistas, de contentar el Fondo Monetario. Tener cuentas fiscales claras es imprescindible para tener un ambiente de inversión mucho más certero en el largo plazo, y obviamente continuar también con los esfuerzos que viene haciendo, por ejemplo, el Ministerio de Producción y Comercio Exterior en cuanto a la búsqueda de acuerdos comerciales, obviamente en la medida en que sean beneficiosos para ambas partes, y también la búsqueda de nuevas inversiones. Creo que en un ambiente político tan incierto, tan difícil, el gobierno todavía tiene algunos caminos que permiten ir mejorando el ambiente de inversión, y por lo tanto, ojalá
sigamos viendo una creación importante de puestos de empleo en los próximos meses. Bien, muchas gracias del aporte al señor ministro de Trabajo, arquitecto Patricio Donoso, al director de Cordes, economista José Hidalgo, y al director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Quito, Juan Rivadeneira, por el aporte a abordar este tema fundamental de la generación de fuentes de empleo y también la situación del IES. Muy amables, muy buen día. Muchas gracias. Muchas gracias a todos ustedes. Juan, José, a todos, muchas gracias. Gracias, Miguel. Muchas gracias, muy amable. Con esto cerramos la jornada de entrevistas y debates, la opinión diversa y libre en búsqueda de la verdad en la revista de Opinión Democracia. Ya viene en Exa FM el show de la papaya. Muy buen día, felicidades a todos. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia.